El día de hoy vamos a platicar sobre el aborto y es uno de esos temas delicados. Sin duda alguna es de esos temas que hay que tocar con pincitas, porque ahí todo el mundo opina, muy pocas personas escuchan, casi nadie se mete realmente a investigar y sustentar y mucho menos a pensar desde una perspectiva tanto individual como social. Así es que, pues bueno, me pidieron que hablara de este tema, así es que vamos a hacerlo. Yo creo que es un tema importante, es algo que tenemos que hablar, digerir, platicar, dialogar y vamos a hacerlo en esta ocasión, en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra y el día de hoy con uno de estos temas delicados, particularmente por una perspectiva de género, ¿no? Son de estos temas que conviene más que cuando se prenden las cámaras y los micrófonos lo platique alguien que tiene la posibilidad de embarazarse, que lo platique alguien que ha pasado por la experiencia, que lo platique alguien que de alguna manera tenga mejores credenciales morales que las de un servidor. Yo finalmente soy médico, me ha tocado atender a muchas personas, entre otras, aquellas que tienen un embarazo, que lo dejan de tener, ya sea porque llegó a buen término o porque no. Como psiquiatra, muchas veces he estado en una consulta con alguien que está por tomar una decisión o que ya tomó una decisión o que hace años tomó una decisión y está viviendo las consecuencias de esa decisión. Me ha tocado enfrentarme a personas, pacientes, pues que viven los estragos tanto del aborto voluntario como del que no es voluntario, sino circunstancial, este aborto espontáneo que también duele y que duele un montón y que muchas veces se deja de lado en la conversación. Me ha tocado platicar con parejas que se han enterado de un embarazo no deseado y que ese embarazo ha llegado a buen término. Me ha tocado platicar con parejas que tras el embarazo no deseado, pues les toca enfrentar la decisión de su pareja de terminar el embarazo. Me ha tocado platicar con personas que se quieren embarazar, que lo anhelan, que durante un tiempo se embarazan y luego ya no lo están. Si es que este tema tiene, bueno, una visión 360, es muy difícil de realmente darla. Tiene tantos ángulos, tantos puntos delicados, tantos momentos y circunstancias diferentes para cada persona. Para una misma persona hay momentos de certeza, de duda, de culpa, de convicción, de convencimiento, de alegría, de liberación, de carga, de todo y todo, y sin dudar, en verdad, un tema complejo, el aborto. Así es que vamos a entrarle a esta temática despacito, con calma. Primero, entendiendo que hay personas que pueden vivir en lo individual la experiencia del embarazo. Normalmente hablamos de las mujeres, pero de nuevo, por un tema de perspectiva de género, ya sabemos que hay personas con posibilidad de gestar o personas gestantes, si es que ya lo están, pero básicamente hablamos de que las mujeres se embarazan. Esto es bien interesante porque recuerda, los seres humanos no siempre supimos que para que existiera un embarazo tenía que haber un intercambio de material genético entre el macho y la hembra de la especie y que para eso tenía que haber un coito. Y no, durante mucho tiempo en la historia de la humanidad, hace literalmente cientos de miles de años, pues las hembras
producían seres vivos. O sea, las hembras se embarazaban como por arte de magia, literalmente, y una mujer que no estaba embarazada, de repente estaba embarazada y 9 meses después daba a luz a un producto, una nueva persona, a un hombre, una mujer, y no se entendía la relación entre el macho y la hembra, el coito, el intercambio genético, el embarazo. No, eso no, simplemente pasaba. O sea, imagínate tú la vida de una mujer de hace 150,000 años, o sea, piensa de nuestra historia hasta cuando más o menos se estipula el nacimiento de Cristo, lo que se llama nuestra era común, pues son 2000 años. Más o menos de ahí a la Grecia antigua hay otros 500 años, 1000 años, 1500 años. Pero si te vas el doble para allá, tardas más en llegar a la cultura egipcia y luego para atrás y la agricultura y todo esto, la cultura humana surge hace 10,000 años. Bueno, pues hace 150,000 años, 200,000 años, había seres humanos. Imagínate en ese momento una mujer, pues que en la mañana estaba comiendo frutas, en la tarde prepararon algo de carne, de alimento animal y cazaron, yo qué sé, unos conejos y se comieron unos conejos y al rato tuvo relaciones sexuales con alguien más y más tarde pues vio la luna llena y semanas después, 4 semanas después, 6 semanas después, 8 semanas después, 12 semanas después, se empieza a notar que ese sangrado que tenía cada mes, pues resulta que no está sucediendo. ¿Y qué fue? ¿Fue la fruta, fue la verdura, fue la carne, fue la luna, fue el encuentro sexual? ¿Qué fue? ¿Quién sabe? Simplemente las mujeres se embarazaban. Hay libros fantásticos como El dragón y el unicornio, un librazo donde te marcan cómo mucho de esto da origen al matriarcado. El poder de la tribu radicaba en cuántas personas conformaban una tribu. Era muchísimo más poderosa una tribu de 40 personas que una tribu de 10. Era muchísimo más poderosa una tribu de 200 personas. Imagínate tú ya hablar de 200 seres humanos viviendo juntos. Bueno, un montón. Claro, desde nuestra perspectiva, 200 personas en cualquier colonia fácil, pero en aquel entonces, cada uno de esos seres humanos era todo un proceso excepcional que era prácticamente mágico, pues las mujeres se embarazaban y por designio de los dioses, el producto de ese embarazo podría ser un macho, podría ser una hembra, un niño, una niña. Por el designio de los dioses podía llegar a buen término o no, de camino llevarse la vida de la mamá o la del producto, o no, había tantas y tantas circunstancias. Pues esa magia generaba todo este matriarcado, esta cosa poderosa, espiritual, mágica de las mujeres. Conforme empezamos a generar no solo la agricultura, sino la ganadería, los seres humanos nos empezamos a dar cuenta de que para que hubiera un producto de cualquier animal, pues tenía que darse la conjunción sexual entre el macho y la hembra. Recuerda que la sexualidad existe hace 1,000 millones de años, antes de que hubiera seres que tú pudieras ver a simple vista, ya en lo microscópico existía el sexo. Entonces, hace mucho antes de que existieran los seres humanos, ya existía la sexualidad y cuando los seres humanos empezaron a hacer agricultura y ganadería, pues se dieron cuenta de que había plantas machos y plantas hembras y animales machos y animales hembras y que necesitabas hacer esa conjunción para que hubiera una nueva planta, para que hubiera un nuevo animal. Pues ahí fue que nos empezamos a dar cuenta de la participación de los hombres dentro de la sexualidad. Y luego empieza toda la historia del patriarcado porque los hombres no tenemos manera de saber que el producto que está en el vientre de una mujer es nuestro. Eso nos lo cuenta ella. Hay un acto de fe, de comunión, de comunidad,
donde ella normalmente, hasta hace muy reciente en la historia de la humanidad, donde ella llega y te dice, mira, estoy embarazada y tú eres el papá. Pero ¿y cómo sabes? Se genera todo el patriarcado a través de un tema de propiedad privada, donde para que mi hijo sea mi hijo, yo necesito poseerte a ti y asegurarme de que tú no tengas ningún encuentro sexual con nadie más. Es la única manera en la que yo puedo, sin material genético, sin la tecnología que tenemos hoy en día, es la única manera en la que yo puedo asegurarme de que mi hijo es mi hijo. Yo te capturo, te poseo, te pongo en el calabozo del castillo y de esa manera yo me aseguro que únicamente yo soy el único que tuvo encuentros sexuales contigo. Y de ahí mucho de lo que vemos hoy en día, en las reminiscencias de hoy en día, desde el tema de casarse virgen y de blanco. ¿Por qué te casas virgen y de blanco? Pues para que en un evento social conste que tú no te has embarazado nunca y no te has acostado con nadie y que únicamente después de la noche de bodas, pues entonces se pierde la virginidad y entonces el producto de ese encuentro, pues ahora sí va a ser hijo del hombre que hizo la fiesta y el bailongo y la boda y la firmada de papeles. Y entonces todavía traemos esta idea, ¿no? Hay personas que todavía creen que tiene más valor casarse con una mujer virgen o llegar virgen al matrimonio. No tenemos ni idea de dónde viene históricamente esto, pero bueno, se vuelve ya hoy por hoy, a estas fechas, absurdo, pero viene de ahí y viene de ahí el valor de la virginidad y viene de ahí de esta idea de que el hombre no puede saber que el producto de este embarazo es mi hijo. Y bueno, pues evidentemente esto cambia con la llegada de los anticonceptivos, cambia con la llegada de la tecnología que permite hacer monitoreos genéticos para determinar la paternidad o maternidad de alguien, pero bueno, normalmente la maternidad no se pone en duda, ¿no? La maternidad se vuelve obvia, salvo estas historias de telenovela donde intercambian a los bebés en los hospitales, cosa que hoy por hoy es dificilísimo que suceda, pero ¿no? Tenemos estas reminiscencias de estas historias de posesión y de miedo y todo lo relacionado. Bueno, pues ahí surge toda esta historia. Toda esta historia surge de esta visión y gradualmente, pues llegamos al punto donde se puede hacer técnicamente un aborto cuando esto se desea. Siempre se ha intentado hacer. Siempre han existido mujeres que han tratado de gestionar, por ejemplo, su menstruación de una manera más higiénica, más clara, más abierta. Ha habido N cantidad de culturas que han manejado de diferentes maneras la menstruación, pues lo mismo con el aborto. Y entonces, desde introducir cosas a través del canal vaginal, tomar tés, hierbas amargas y cosas, y incluso golpes y demás para tratar de producir el aborto, hasta que gradualmente pues, se desarrolló toda la capacidad quirúrgica que hoy en día tenemos. Y entonces, hoy en día que conocemos la farmacología y hoy en día que conocemos la cirugía y la anestesia, pues ya se puede hacer un procedimiento de elección de aborto sin demasiado riesgo, siempre y cuando las condiciones sean las adecuadas. ¿Qué pasa? Pues que como todavía traemos estas reminiscencias morales, pues todavía decimos, no, hay que prohibirlo, hay que ocultarlo, hay que negarlo, hay que no hablar de eso, hay que, no, ¿no? Y el secreto que siempre es tan peligroso y la prohibición que también nos limita mucho el diálogo, pero sobre todo el secreto que lleva a muchas personas a buscar practicarse de manera voluntaria un aborto sin las condiciones adecuadas, lo cual evidentemente pone en riesgo la vida de las personas constantemente. Bueno, el aborto básicamente es
la interrupción de un embarazo. Hay dos grandes tipos de aborto: el aborto espontáneo y el aborto voluntario. De los abortos voluntarios, luego legalmente existe el aborto libre sin otras condicionantes, y hay otro aborto que es condicionado a ciertas circunstancias. Ya platicaremos de eso más al rato, pero de principio básicamente hay un embarazo y terminar el embarazo por cualquier motivo sin que el producto sea viable, sin que nazca un bebé, una bebé, pues eso se llama aborto. Lo más común que sucede, y es profundamente común, es el aborto espontáneo. Dependiendo en qué momento hagas las cuentas, dependiendo a quién le preguntes, dependiendo las circunstancias, vamos a tener desde un 10% de todos los embarazos del planeta Tierra, un 10% terminan en aborto espontáneo, hasta un 60%, dependiendo a quién le preguntes. ¿A qué me refiero? Pues que se han hecho estimaciones estadísticas donde te dicen, mira, es extremadamente común que una mujer tenga relaciones sexuales, una mujer fértil tenga relaciones sexuales y quede embarazada, pero que en la conjunción del óvulo con el espermatozoide haya ocurrido un error genético que hace que esa fecundación no sea viable, no se implanta en el útero, se va con la siguiente menstruación. Ni te enteraste de que estabas embarazada. Y entonces, con las estimaciones más laxas, más abiertas, hay quien dice, pues hasta más de la mitad de todas las veces que las mujeres se embarazan, termina en un aborto espontáneo y la mayoría de esas veces ni se enteraron que estaban embarazadas. Tuvieron el encuentro sexual y unos días después vino la menstruación normal y se acabó y ni en cuenta. Bueno, es difícil saberlo, se hacen estimaciones estadísticas, pero realmente es difícil saberlo. Pues imagínate cómo haces la contabilidad de esto, cómo determinas que prácticamente una mujer fértil de 25 años de edad tuvo relaciones sexuales, se embarazó y no se dio cuenta y tú, médico, estadista, científico, científica, pues ¿cómo te enteras de eso? Es muy difícil. Solo por aproximaciones estadísticas se logra, pero sabemos que esto pasa y que es muy frecuente. Sin embargo, aun cuando brincamos esa etapa, estamos hablando de entre un 10 y un 20% de embarazos espontáneos, es decir, no de los que se eligieron, sino de los que sucedieron. Una mujer que quiere embarazarse, que entonces se hace una prueba de embarazo, que la prueba de embarazo sale positiva y que dice, ¡uy! Estoy feliz, ya por fin logré el embarazo. Pero no le voy a decir a nadie todavía porque cualquier cosa puede pasar. Y pasan. Esas cosas pasan, especialmente en el primer trimestre. Especialmente, ¿no? Mientras más atrás te vas, más. Es mucho más frecuente en el primer trimestre, es más frecuente en el segundo trimestre, es más frecuente en el segundo mes, es más frecuente en el primer mes, es más frecuente en la tercera semana, en la segunda, ¿no? Esto pasa constantemente. Y entonces te haces una prueba de embarazo que iba para arriba y la siguiente prueba de embarazo ¡pop!, sale negativa. ¿Y qué sucedió? Que hubo un aborto espontáneo. Eso pasa en un 20, 10%, 15% de todas las personas que se embarazan en el planeta. Y eso abre toda una temática relacionada con temas de salud mental. Porque cuando hablamos de aborto, muchas veces pensamos en el aborto voluntario, electivo, libre. Cuando se habla popularmente del aborto y cuando pensamos la salud mental ahí se queda muy, muy, muy limitada, muy acotada, pues pensamos en ese aborto. Muchas veces no pensamos en el otro aborto,
estos abortos espontáneos de personas que sea que sí que se querían embarazar o no se querían embarazar, pero que se embarazaron y que de manera espontánea, sin quererlo, sin motivo alguno, sin poder culpar a nadie, pierden el producto, también pasan por un duelo que muchas veces no lo platican. Muchas veces lo viven a solas. No lo hablan con sus parejas, no lo hablan con su familia, no lo hablan con sus amistades, no lo hablan con su terapeuta. Y entonces aquí hay un primer llamado muy importante que es háblalo. Puede ser que si vives un aborto espontáneo, no haya un gran impacto emocional. De hecho, lo que nos dicen las estadísticas en torno a temas de salud mental es que pues genera muchísimo menos impacto emocional mientras más pronto es. Eso no significa que no lo genere, ni significa que para todas las personas sea igual. Puede haber una persona que tuvo un aborto espontáneo en el sexto mes y que no le impactó tanto, que sí hubo un impacto emocional, pero no tanto, mientras que una persona que en la segunda semana perdió el producto pueda tener un gran impacto. Sí, puede ser, pero lo habitual, lo más común, es que mientras más pronto sucede el evento, menos impacto tiene a nivel emocional. Eso es lo que nos dice la ciencia hasta el momento. De todas maneras, mi primera invitación es a decirte, es súper común tener abortos espontáneos por malformaciones anatómicas, fisiológicas, hormonales, genéticas. Por cualquier circunstancia, no se volvió viable el embarazo y se pierde. Es súper común. Viene la bolsa vacía, no se formó bien el corazón, algo sucedió y se da el aborto espontáneo. Especialmente esto lo notan personas que se quieren embarazar y que están propositivamente buscando el embarazo y ¡pum!, les pasa una vez y les vuelve a pasar. Y esto se tiene que llevar con un acompañamiento psiquiátrico, psicoterapéutico o al menos platicarlo abiertamente. ¿Qué estoy pensando al respecto? ¿Qué estoy sintiendo al respecto? ¿Qué decisiones voy a tomar sobre esto? Hablarlo en pareja, hablarlo en familia, hablarlo con los amigos, hablarlo, porque es fuerte. Los seres humanos nos hemos distinguido del resto de los animales por nuestra enorme capacidad de construir mundos mentales. La religión, la filosofía, la justicia, la política, la economía, básicamente son mundos, voy a llamarle ficticios, pero más propiamente serían mentales, mundos que no son de ladrillos, mundos que no son de tierra, mundos que no son reales en ese sentido, pero que son importantísimos. Bueno, pues esos mismos mundos mentales nos pueden lastimar muchísimo. Y entonces, claro, yo no me estoy logrando embarazar y estoy teniendo un aborto espontáneo, no porque el 60% de ellos les pase lo mismo, sino porque seguramente solo a mí, solo yo no me puedo embarazar porque no soy buena persona, porque no he sido buena católica, porque me moví mucho, me moví muy poco, porque hace mucho frío, porque me estresé, ¿no? Esto de echarle la culpa al estrés de todo. Ay, pues por estrés. Ya viste, por enojona, por eso no te pudiste embarazar, ¿no? Y se vuelve una cosa horrible, una generación de culpa nefasta, horrible, que hay que hablar, que cuando menos hay que platicar con el terapeuta. Entonces, mi primera invitación es esta, que entendamos que cuando hablamos del aborto hablamos de muchas cosas, particularmente de lo común que es el aborto espontáneo y de lo callado que es el aborto espontáneo. Hay que hablarlo, al menos mínimo, así ínfimamente mínimo, con tu terapeuta y de ser posible con tu pareja. Pero son cosas que tenemos que hablar. Pero por supuesto, no es el único tipo de aborto que existe. Por otro lado, está el aborto voluntario, que esa es otra historia completamente diferente y vamos a platicar de ella después de un pequeño corte. Estamos de regreso platicando sobre esta temática sensible, el aborto, y ya no solo el aborto, sino el aborto voluntario.
el aborto donde la persona embarazada toma la decisión de terminar con el embarazo. En el aborto espontáneo hubo un accidente, hubo una circunstancia anatómica, física, pasó. En el primero simplemente pasó. En el aborto voluntario hice algo para que pasara. Tomé una decisión para que esto sucediera. Y es muy interesante porque estamos hablando de alrededor de 70 millones de abortos inducidos voluntariamente al año en todo el planeta Tierra. 70 millones de abortos. Aquí, cuando entramos a la temática del aborto voluntario, yo quiero dejar muy claro que mi postura personal no está ni a favor ni en contra. En este sentido, yo busco algo diferente. Claro, si me forzas un poco a estar a favor o en contra, pues la lógica me dice que las mujeres deben de tener el derecho a decidir sobre su cuerpo. De acuerdo. Pero yo iría más allá. Para mí, mi misión, donde yo quiero poner un granito de arena, siempre será a que podamos ser una raza humana donde la cantidad de abortos, donde la cantidad de embarazos no deseados sea lo más cercana a cero posible. Ojalá un día en la historia de la humanidad todos los embarazos sean deseados y planeados. A partir de ahí, dependiendo de cómo hagamos el desarrollo tecnológico de la biología, de la anatomía, de la fisiología humana, pues a lo mejor un día todos los embarazos van a ser deseados, planeados y van a llegar a buen término. Y no va a haber ni abortos espontáneos ni abortos voluntarios. Ojalá, sí, ojalá, ojalá. Ojalá que tengamos un día el nivel de conciencia para que toda vida humana pueda tener ese nivel de cuidado. Esa es mi intención, esa es mi invitación fundamental. Lo que más te voy a invitar siempre, siempre, siempre es a que hagamos todo lo posible, a que todos los embarazos sean no solo deseados, sino además planeados. Oye, el próximo año me voy a embarazar. Y entonces ya estoy cuidando mi salud, ya estoy generando mis ahorros, ya estoy teniendo mis suplementaciones, mi apoyo familiar. No, una cosa padrísima. Ojalá. ¿Es utópico? Sí, lo entiendo perfectamente. Pero pues tenemos que creer en esas utopías. Hay que hacer todo lo posible porque eso un día suceda. No estamos ahí hoy. Hoy en día estamos en un mundo donde cada año perdemos a 70 millones de personas por abortos voluntarios. Las personas que los engendraron decidieron de una manera u otra que no siguieran adelante. Estoy aquí hablando de los voluntarios. Dentro de estos 70 millones, se establece que más o menos la mitad, más o menos el 60%, tantito más, tantito menos, son relacionados con embarazos no deseados. Es decir, del 100% de embarazos no deseados, el 60% más o menos se pierde voluntariamente. De el 100% de los embarazos en total, más o menos la mitad se pierde involuntariamente. Pero aquí estamos hablando sobre todo de cuando se toma una decisión. Yo decido terminar con el embarazo. Bueno, entonces, en este fenómeno, más o menos estamos hablando de que en México tenemos 1 millón de abortos inducidos anuales. Y ahí es donde tenemos que partir para platicar de este proceso de la toma de decisiones. Hay muchas personas que todavía creen que el 100% de esos embarazos no deseados que terminan siendo abortos voluntarios son por mera irresponsabilidad. Y hasta dónde sí y hasta dónde no. Ha habido muchas personas que de manera responsable
pues han hecho lo necesario para no embarazarse y se embarazaron. Pasa. Pero indudablemente hay muchísimas más personas que son irresponsables. Irresponsables en el sentido más técnico posible. Hubo una falta de responsabilidad, que pudo ser por ignorancia, que pudo ser por agresión, que pudo ser por temas sociales, que pudo ser por consumo de sustancias, que pudo ser por descuido en la colocación adecuada de los métodos anticonceptivos o en la administración adecuada de los métodos anticonceptivos, que pudo ser por confianza, que pudo ser por rebeldía, que pudo ser por causas de una enfermedad mental, que pudo ser por, bueno, o sea, la cantidad de motivos por los cuales puede suceder este embarazo no deseado que termina en un aborto voluntario. Bueno, hay muchísimas, muchísimas. Pero lo que sí tenemos claro es que esto sucede. Sucede, punto. No sucede este año, no es cosa de una persona, no es cosa de un grupo poblacional, no es cosa de un país, no es cosa de un momento histórico. Esto es una constante, esto constantemente sucede. Y entonces aquí, cuando constantemente sucede, pues nos enfrentamos a la pregunta de qué tenemos que hacer al respecto. Prohibirlo no va a hacer que desaparezca. Ha habido más de una persona donde con el poder en la mano en su país han dicho, pues aquí se va a prohibir el aborto y se va a considerar un delito radical, tremendo. Y sigue sucediendo. Lo único que pasa es que esas personas, ese 60% de embarazos no deseados, se ponen en más riesgo porque de todas maneras lo van a practicar. La gente lo va a practicar. Y entonces esta idea de muchos de no, vamos a criminalizar el aborto se vuelve absurda porque en teoría estás defendiendo la vida y para defender la vida pones en riesgo dos vidas o más vidas, ¿no? Y si además pensamos en la vida jurídica de una persona, pues pones en riesgo a muchas más personas, ¿no? Porque siempre va a haber personas que digan, sí, yo te ayudo a terminar con ese embarazo no deseado, yo te ayudo a generar ese aborto voluntario con profesionales de la salud, personal médico, de enfermería, acompañantes, ¿no? Y entonces, cuando tú criminalizas el aborto, pues afectas a muchas más personas y no limitas que suceda. Más allá de que tengas muy buenos motivos morales para decir, es que esto no debería de pasar, no debería de haber embarazos no deseados, no debería de haber abortos ni voluntarios ni involuntarios, no debería de haber delitos, crímenes, no debería de haber mentiras en el mundo, pero hay. Y entonces a partir de ahí, ¿qué hacemos para cuidar y salvaguardar lo más posible a las personas? Aquí es donde entonces quienes hacen las legislaciones, quienes hacen las leyes, pues tienen que tomar decisiones complejas. Decisiones complejas porque pues si de todas maneras va a pasar, ¿cómo le hacemos? Y entonces en general, en México y en el mundo en general, pues se ha establecido el punto de corte de las 12 semanas. Y muchas veces se estipula que esas 12 semanas están pensadas en razón del desarrollo neurobiológico del feto, del producto, del bebé. Y hay argumentos para ello que si a mí me preguntas, en mi personal opinión médica, no son muy válidos. ¿Por qué 12 semanas y no 13 o no 11? Ay, no, es que hasta las 12 semanas todavía el producto no siente dolor. Bueno, sí siente dolor o puede ser que sí sienta algo semejante al dolor, pero es que no lo logra integrar cognitivamente. Ok. Y si tuviera 13 semanas, ¿sí lo integraría cognitivamente? ¿O 14 o 15 o 20 o 30? ¿Sí lo integraría? ¿Sí tendría un concepto de que lo están lastimando? Tendría yo mis dudas. Oye,
Y si lo que quieres es evitar el dolor y hablas del desarrollo nervioso, ¿por qué no pones mejor solo las primeras 4 semanas, el primer mes? No, pues porque ahí la gente apenas se está enterando de que está embarazada. Pues sí, pero neurobiológicamente tendría más sentido. Pues sí tendría más sentido, pero legalmente no. No, y entonces empiezas a meterte en estos vericuetos. Si bien es cierto que existen argumentos médicos, biológicos, neurobiológicos para establecer ese punto de corte de las 12 semanas, como que antes de eso está, entre comillas enormes, mejor realizar el aborto voluntario que después de esas 12 semanas. Yo creo que tiene mucho más que ver con la experiencia que tiene la persona gestante, que tiene ella con el tema del embarazo. Sí se ha visto que mientras más avanzas en el embarazo, más traumático es a nivel psiquiátrico y psicológico. Por debajo de las 12 semanas hay menos riesgos de generar un estrés postraumático, menos riesgos de generar una depresión em, posterior al embarazo y al aborto. Hay menos riesgo de, ¿no?, generar otros daños, por ejemplo, a órganos y tejidos, porque cuando ya brincas ese primer trimestre, pues el producto empieza a crecer a tal tamaño que entonces te lleva a tener que realizar el aborto a través de cirugía, sino a través de pastillas o de sustancias que se pueden inyectar o tomar o aplicar directamente en el conducto vaginal, ¿no? Y entonces sí hay una lógica mayor en ese sentido, ¿no? Hasta las 12 semanas puedes practicar el aborto de manera médica segura, de manera psiquiátrica un poco más segura y generar menos riesgo para la mamá, menos riesgo para la mujer que está embarazada. Entonces, en mi opinión, tiene más que ver con eso que propiamente con el tema del producto, del bebé, del feto. Al final, al menos desde donde yo estoy parado, es absurda la conversación de si es un ser humano o no, si está vivo o no está vivo, si al final estamos quitando la vida a una persona. O sea, esa conversación para mí es indebatible. Es algo de lo que sencillamente yo no podría argumentar nada. Simplemente es, ¿no? Ahí hay un producto, ahí hay un feto, ahí hay un potencial bebé, ahí si no se ha dado en ese punto un aborto espontáneo, pues eso se va a convertir en una persona, punto. No obstante, eso no significa necesariamente que la mejor decisión o la única decisión correcta sea llevar el embarazo hasta el final. No, no lo creo. Ahí tampoco lo creo. Definitivamente tampoco lo creo. Lo que sí te puedo decir es que ese proceso de toma de decisiones muy rara vez es fácil. Más bien, casi nunca. Casi nunca es una decisión impulsiva, fácil, despreocupada, ¿no? De irresponsabilidad total. Habrá personas que por sus condiciones mentales, psiquiátricas, neurológicas, incluso sociales, podrían llegar a ese punto, sí. Pero normalmente lo que más frecuentemente sucede es que la persona se enfrenta a decisiones bien complicadas donde suele haber ambivalencia emocional. Una persona que tiene que tomar esta decisión suele pasar sí o sí por un periodo de ambivalencia emocional. Sí, pero no. Quiero, pero no quiero. Me da culpa, pero me da miedo, pero me da tristeza, pero me da temor, pero me da horror, pero me da descanso, me da alivio, me da certeza, pero me destroza por dentro, pero me confronta, pero yo creía, pero ahora ya no creo, pero más bien ya no sé, pero no. Una experiencia muy frecuente es esa ambivalencia emocional de quien tiene que tomar la decisión. Ahora, hay una carga simbólica, hay una soledad normalmente en la decisión
casi siempre la decisión se toma en soledad y hay una carga simbólica muy importante. Incluso se ha visto en personas que durante años estuvieron a favor y siendo activistas del tema del aborto y el día que te toca tomar la decisión, se vuelve una historia completamente diferente. Completamente diferente. Alguien que decía estar segurísima, ya de repente dice, ya no estoy tan segura, ya no sé exactamente que esto sea una decisión correcta. Y se da mucha ambivalencia. ¿Cuál ha sido como en todo el gran factor? El entorno social. Los seres humanos somos animales de manada. Y lo que sea que vayamos a decidir, siempre es mejor decidirlo en grupo o, o más que decidirlo en sí, me refiero a que haya una red de apoyo y de contención para quien toma la decisión final, porque al final de cuentas lo que queremos es que la persona tome la decisión final. Pues sí, irremediablemente sí, pero donde el contexto sea el mejor, donde haya las mejores condiciones para dar contención a cualquiera de estas personas que tiene que tomar una decisión de un aborto voluntario. Y entonces, ¿qué se ha visto? Que el daño físico, emocional, social, el nivel de culpa, el nivel de depresión, el riesgo de un suicidio posterior, por ejemplo, depende un montón de que la persona tenga una red de apoyo, una fuerte red de apoyo, ¿no? Y ya hemos platicado sobre el tema de la familia elegida, la familia electiva, esto que se daba mucho con el tema del VIH en los 80s, donde mi familia pues, eran mi amigo y mi cuate y mi brother y no necesariamente gente que tenía lazos consanguíneos, pero con quien tengo la confianza de atravesar este nivel de experiencia y de decir, mira, yo estoy aquí para ti y te apoyo. Bueno, pues eso mismo tiene que suceder con las instituciones completas. Tiene que haber instituciones que te apoyen a tomar las decisiones de la mejor manera, a tener toda la información necesaria, a hacer todo lo posible dentro de lo posible para que esto se atraviese de una manera correcta. Entonces, nunca es fácil o casi nunca es fácil tomar estas decisiones y sí suele dejar estragos físicos y emocionales importantes, pero particularmente estragos en temas de la salud mental. Vamos a platicar un poco más de esto cuando regresemos de un corte aquí en supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical platicando del tema del aborto, pero antes te recuerdo que este tema surge porque me lo pidieron insistentemente en redes sociales, en @RafaLópezDR, en Instagram me puedes encontrar. Estamos dándole también más seguimiento a los mensajes que me mandan por TikTok, por Facebook, también en YouTube te encuentras todos los episodios de Supracortical. En todas las plataformas de audio está Supracortical ya desde hace 10 años y tenemos también el proyecto de horizonte1.com. Recuerda que en horizonte1.com te encuentras mis cursos pregrabados de desarrollo personal, más el tema de las actividades virtuales y presenciales que tenemos constantemente. Así es que si puedes, entra desde tu celular o desde la computadora a horizonte1.com. Uno es con letra. Bien, entonces estamos platicando de esto y algo que hay que entender es que hay un efecto posterior al tema del aborto voluntario que, como en muchas otras circunstancias, se llama duelo. Las personas pasan por diferentes tipos de duelo, por decirlo de alguna manera, después de tomar la decisión de un aborto voluntario. Ya sabemos que hay este punto de corte hasta las 12 semanas, donde en México, en general, de manera libre, puedes tomar la decisión de terminar con un proceso de embarazo. Pero después de las 12 semanas hay una serie de condiciones jurídicas que te permiten hacerlo. Si el embarazo fue a causa de una violación, si el embarazo tiene una inviabilidad genética, hay una serie de causas
con las cuales aún después de la semana 12 lo puedes practicar. Pero sí, hemos visto que mientras más avanza el embarazo, más suele generarse el proceso de duelo. Esto no significa que al inicio no se genere, sino que se va agravando más las circunstancias. Y dentro de estos duelos hay el famoso duelo no reconocido. El duelo no reconocido ni por la persona misma ni por su entorno, porque al final es como si tú tomaste la decisión de abortar, entonces tú no deberías de tener derecho a vivir un duelo. ¿Cómo que vas a estar triste por algo que tú decidiste, ¿no? Y decidiste de manera tan clara y entonces tuviste un embarazo no deseado, decidiste abortar y ahora me sales con que estás triste, ¿no? Y se genera toda esta culpa social que cae sobre la persona. Y entonces no se reconoce el duelo. Cuando el duelo ahí está, por supuesto que el duelo sucede y está, aunque era un embarazo no deseado. Aún un embarazo no deseado en las peores circunstancias. Aún cuando se toma la decisión y entonces, aún en esas circunstancias, vemos que las personas pueden pasar por un duelo profundo, un duelo muy importante. Por supuesto, parte de este duelo es el duelo de lo posible. Es que, y si sí, y si llevamos a buen puerto el embarazo y entonces me vuelvo la mujer más feliz del mundo y si Dios me lo está mandando por algo y si es el momento y si más adelante no puedo embarazarme y si yo realmente lo que debería de hacer es responsabilizarme de este y si no, entonces se da todo este duelo de lo posible, de lo que pudo haber ocurrido de manera positiva y entonces pierdes lo posible. Esto que pasa mucho, lo hemos platicado en temas de relaciones de pareja, donde a la gente le da miedo terminar una mala relación de pareja porque no fuera a ser que luego fuera a ser maravillosa. Ay, y si luego nos llevamos bien, y si somos el uno para el otro, y si nada más es una etapa, y este miedo mental a perder cosas que no están, pero que en una de esas y sí, es el cambio de la catafixia, ¿no? Te vas a dejar ir el premio que está debajo de esta caja y no sabes ni lo que hay debajo de la caja, a lo mejor no hay nada, pero vivimos en este mundo mental y se dan estos duelos de culpa y vergüenza, no solo por una verdadera tristeza, porque simplemente el terminar el embarazo lo puede generar. No solo el tema de el duelo de lo que pudo haber sido posible, sino además la sobrecarga que se da de culpa y de vergüenza y que puede hacer esto que vayas haciendo lo que se llama un duelo diferido. Lo vas enterrando, 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 hasta que un año después, 3 años después, 5 años después, 10 años después, ¡pum!, te brota tremendamente el duelo diferido. Esto que venías postergando y que entonces cae sobre ti, se vuelve un tema complejo. Ahora, ¿qué sucede con otro ámbito del cual poco se platica? Que es el tema de la relación de pareja. Las parejas viven esta experiencia muy particular, donde a veces ella ni siquiera a él le cuenta del embarazo y donde él no pasó por ningún duelo. Él también, entre comillas, se embarazó. Él también, entre comillas, abortó. Él también tuvo un hijo, una hija que pierde, pero no se entera. No se entera porque ella no viene y le dice, hola, oye, estoy embarazada y es tu hijo. Y entonces, pues muchas veces ellas lo viven a solas. Y aunque lo vivan a solas, aunque él no se entere, no es raro que eso rompa la relación. Sin embargo, se ha hecho estadística sobre esto y te dice, mira, la relación que se iba a romper se termina rompiendo por el aborto, indudablemente. La relación que no se iba a romper ni con el aborto se rompe. Esto es muy relativo porque en realidad en los seres humanos lo normal es que las relaciones se terminen. Que se terminen después de unos meses, que se terminen después de unos años. Claro, hay muchas personas que conforman una familia durante muchos años. Y entonces en medio de eso, el aborto, ver si genera una ruptura o no. Pero
Frecuentemente lo que vemos es que en las relaciones frágiles el aborto termina de reventar a la pareja, indudablemente. Cuando las dos personas se enteran, pues algo que él normalmente va a vivir es una sensación de exclusión en la toma de decisiones. Al final, la que lleva el producto dentro es ella. Y entonces él puede decir, opinar, no proponer, pero al final la decisión es de ella. Y entonces eso lleva a que ellos normalmente agredan, minimicen, descalifiquen, presionen a favor o en contra. Y no hay una manera fácil, no hay una recomendación sencilla al respecto. De nuevo, lo ideal sería que hubiera 0 embarazos no deseados. Lo ideal. Lo ideal sería que ambos se prepararan físicamente, económicamente, socialmente para generar un embarazo. Claro, eso sería lo ideal. Pero la realidad es otra. La realidad simple y sencillamente es otra y se da. Y entonces, muy frecuentemente ellos se sienten agredidos. Entonces, no solamente ella tomó la decisión del embarazo y vive la culpa al respecto, sino además ellos le cargan su culpa personal. Es que tú a mí me estás haciendo algo. Y lo entiendo. Al final, del otro lado está mi hijo, y si yo sí lo quiero tener, y si no, o al revés, esto que es terrible, pero que sucede, esto de ¿por qué te embarazaste? Es que no te debiste de haber embarazado, es que eh, hay a ver tú cómo le haces, ¿no? No, bueno, que se vuelve trágico y lo peor. Que sí sabemos que lo ideal, dentro de lo posible, es mantener lo más posible la comunicación y que haya una contención real e importante. Que parte de esa red de apoyo sea fundamentalmente de la pareja. Para eso, normalmente se tiene que enterar. Y de nuevo, se genera muchas veces esta soledad de la toma de decisiones. La pareja que vive en comunicación y en apoyo se puede fortalecer. Y entonces, si ya pasamos por esto, podemos pasar por muchas más cosas. Y entonces, un tipo de pareja dentro de este sistema del aborto es la que se fortalece, la que fortalece el vínculo y se da mayor intimidad, mayor sensación de equipo, mayor sensación de comunicación. Esto ocurre cuando se valida el duelo y se permite hablar de esto y cuando hay no solo esta comunicación, sino además una inteligencia emocional importante por parte de ambas personas, pero donde además, pues a veces es circunstancial, ¿no? A veces el momento lo permitió y la pareja, lejos de lastimarse, se fortalece. Es una de las posibilidades. La otra posibilidad es el rompimiento, que normalmente empieza con un distanciamiento emocional. Y entonces se evita el tema, no se dialoga, se da por sentado y entonces empieza a haber un rencor guardado y empezamos a tener discusiones por otras cosas. Y muchísimas veces de fondo de lo que estamos discutiendo es del duelo del aborto. No sé si has tenido la oportunidad, pero te recomiendo, entre otras cosas, ver la obra de 7 veces adiós y los motivos por los cuales una pareja se dice adiós. Pues uno de los motivos por los cuales las parejas se dicen adiós es porque nunca hablaron de esto. No hablaron del embarazo, no hablaron del aborto, no hablaron de las decisiones, de la culpa, del estrago, del duelo. No hablaron. Y entonces empieza a dar este distanciamiento emocional que genera normalmente una ruptura. Lo que la ciencia nos dice es que no es la ruptura en sí, no se genera por el aborto, sino por la falta de comunicación, de comprensión, de empatía, de amor. Hay N cantidad de historias. Hay una película también fantástica que te recomiendo que se llama La cabaña. Es una película muy sencilla,
es una película que no es compleja, pero tiene una manera de presentar un tema delicadísimo. No un aborto, ni voluntario ni espontáneo, sino la muerte de uno de los hijos, de una de las hijas. ¿Y qué le pasa a la pareja frente a la muerte de un hijo? Es algo que no le deseo absolutamente a nadie. Pero muchas veces este tipo de duelos, no solo la pérdida de un hijo, de una hija, a veces la pérdida de una casa, la pérdida de una ruptura familiar política, es decir, de otras personas, de la familia extendida. Los duelos muchas veces revientan a las parejas, pero no por lo que pasó en sí, no porque haya muerto nuestra hija o no porque hayas experimentado el ponerle fin a un embarazo con el aborto, sino por la falta de comunicación, de empatía, por la falta de comprensión, de contención. Y entonces se lastima un montón la pareja y termina reventándose. Ante la circunstancia, nuestra recomendación es siempre tratar de rescatar a la pareja hasta el máximo de lo posible, pero si lo vamos a hacer, tiene que ser a través del diálogo, de la comprensión, del amor. Con eso podemos atravesar cualquier experiencia, pero sin diálogo, comprensión y amor no atraviesas nada. Y este tipo de experiencias revientan la relación indudablemente. ¿Qué sabemos? La American Psychological Association 2020 nos dice que el apoyo social y la salud mental previa son factores que van a determinar en mucho qué va a suceder con una persona que experimenta el aborto. Entonces, especialmente hay que tener cuidado con aquellas personas que experimentan una depresión, un cuadro de ansiedad y luego tienen un embarazo no deseado y viven un proceso de aborto. Hay que dar un acompañamiento especial porque ahí hay un predictor que nos habla de que algo malo puede pasar. En la revista The Lancet en 2017 nos dice muy claramente que criminalizar el aborto no reduce su incidencia. Las personas van a seguir teniendo embarazos no deseados y las personas van a seguir teniendo abortos voluntarios. Y tú puedes poner las reglas más nefastas, terribles, rudas a nivel jurídico y eso no va a modificar la incidencia del aborto. Lo que sí va a pasar es que vas a generar mucho más riesgo en las personas que toman esas decisiones. En el Journal of American Medical Association, Psychiatry de 2020, nos dice que la falta de diálogo en la relación de pareja va a generar normalmente que se dé esa ruptura y que, por supuesto, tener una contención adecuada, pues va a proteger en mucho la vida de la persona y de la relación de pareja, indudablemente, ¿no? Em, También The Journal of Family Psychological 2014 nos dice que el aborto en sí mismo no predice la ruptura de la relación de pareja, pero que sí que la contención de los terceros espacios, de los segundos espacios, de la familia, del trabajo, del entorno social va a ser fundamental. Las instituciones. Yo quería tocar esto lo más 360 posible, tocar todos los ángulos posibles dentro de esto. En un podcast de 1 hora es difícil hacerlo, pero quiero que entendamos que es un mundo muy complejo, que al final hacia donde nos tenemos que mover y hacia donde tenemos que, como humanidad, generar los vínculos importantes, es hacia que todos los embarazos del planeta Tierra sean deseados y planeados. Y que ante cualquier circunstancia de aborto, sea espontánea o voluntaria, de todas maneras tenemos que brindar toda la contención, todo el amor, toda la comprensión posible hacia las personas que están viviendo esta experiencia. Que suceda lo menos posible, pero que si sucede, haya una red social fuerte, haya un tejido social que verdaderamente pueda contener y hacer lo necesario para que a partir de ahí no haya más tragedias, ni para la persona que se embarazó,
ni para futuros embarazos no deseados. Generar todo lo posible para que suceda la menor cantidad de veces, tanto en lo individual como en lo global y social. Mi invitación es a que lo consideres y a que pase lo que pase, encuentres con quien poder platicar abiertamente de esto y entender que ninguna decisión es fácil y que antes y después de la decisión hay mucho, mucho que platicar y acercarte a los profesionales de la salud física y mental para hacer lo correcto en el cuidado de cualquier persona que esté pasando por una experiencia como esta. Bueno, me despido. Este fue un episodio que me solicitaron a través de mis redes sociales, @RafaLópezDR. Yo encantado de poder hablar de estos temas que a ustedes les interesen. Me despido de ustedes. Este es el podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.